Resulta que yo soy fan de Marvel. ¿Saben qué es Marvel, no? Lo de los superhéroes. Donde está Iron Man, Capitán América, Hulk, Hawkeye, pero no me sé el nombre en español. Bueno, en fin, hay varios, Deadpool. Estoy hablando de Marvel, no Avengers. Entonces, me gusta mucho ese mundo de Marvel. Me encanta, me gusta mucho ese mundo de Marvel. Me encanta ver pelis con mi esposa de eso y demás. Resulta que hay un hombre que se llama Thor. ¿Alguna vez han escuchado de Thor? Sí, Thor es un mono alto, fuerte, acuerpado con chocolates y tiene un martillo. Resulta que ese martillo solamente lo puede levantar él, porque no es por la fuerza, sino por el llamado, bueno, en fin, varias cosas. Y el martillo él lo puede levantar, y si el martillo está lejos, él solamente hace así y el martillo llega. Resulta que a Thor se le conoce como el dios del trueno, ¿verdad? Porque cuando él llega de su mundo aquí, llega en un trono, en fin, se le conoce como el dios del trueno. Resulta que pensando en mi Dios, y yo decía, bueno, si este man es Dios del trueno según la película, mi Dios es Dios de fuego, agua, el viento, el Dios que le dice a las olas del mar que se detengan y se detienen, el creador, el que nos creó, nuestro alfa, nuestro omega, nuestro principio, nuestro fin. Ese es mi Señor. Así que hoy quiero hablar de un Dios, y quiero hablar del Dios del fuego. Me encanta ese, el Dios del fuego. Resulta que hay un libro que yo no leo, aparte solo la Biblia. Sí, me encanta la Biblia. Pero resulta que hay un bishop que se llama T.D. Jakes, que me gusta mucho cómo escribe y cómo predica. Bishop es como, sería como un obispo, arzobispo. No, bishop no tiene traducción al español. Y se llama T.D. Jakes y tiene un libro que se llama Aplastante, que by the way lo pueden comprar. Y en ese libro él tiene esta frase: hemos criado a una generación que busca a Dios en la promesa, pero lo ignora en el proceso. Y la realidad del asunto es que esta frase me impactó mucho, porque es la realidad de hoy. Es la realidad de muchos creyentes de hoy, que vivimos esperando la promesa, pero evitamos estar en el proceso. Queremos conocer a Dios como Salvador, pero no queremos conocer a Dios como fuego. Y la pregunta clave aquí, mis amigos, es: ¿dónde estamos buscando a Dios? Si estamos buscando a Dios en la bendición, pero no en la prueba, o en el milagro, pero no en la espera, o en la salida, pero no en el horno. Y la verdad es que, y ayer predicaba un poquito de esto, Dios está más en el proceso que en la promesa, porque la promesa es el destino, pero el proceso es el camino. Y Dios está en el proceso. Resulta que hay una historia que me gusta mucho que está en Daniel capítulo 3. Y resulta que el rey Nabucodonosor en ese momento construyó unas estatuas muy altas de oro y bueno, en fin, y todas las personas que pasen por esa estatua tendrían que arrodillarse y adorar al rey. Pero resulta que había 3 personajes que no lo hicieron, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 no se arrodillaron ante la estatua, y resulta que los vieron y los llevaron al palacio. Y cuando están en el palacio, el rey les dice que se arrodillen y lo adoren. Y el rey dice, y ellos dicen, Nel, no lo vamos a adorar. Y entonces el rey se enfurece demasiado. Y como el rey se enfurece demasiado, los manda a atar. Y cuando los ata, los tira al horno, con su ropa, con sus zapatos, con sus vestidos, con todos los arroja al horno. Y aquí viene mi parte favorita de esta historia, que está en Daniel 3, 24, 25. Dice: de repente Nabucodonosor saltó de asombro y exclamó a sus asesores: ¿no fueron 3 los hombres que atamos y arrojamos al horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Por eso se llama esta conferencia el Dios del fuego. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Si me prestan una silla, por favor, rapidita. Gracias, Sebas. Resulta que
Nabucodonosor, yo me imagino esta escena, ¿no? Porque como yo soy bien cinéfilo. Y Nabucodonosor da la orden: aten a estas 3 personas, a estos 3 jóvenes, y láncenlos al horno, y calienten el horno 7 veces más. Estaba muy enojado, átenlos. Y me imagino a Nabucodonosor sentarse en su silla y cruzarse de piernas y ver. Y se para enfrente del horno y ven que prenden el horno. Y de un momento a otro ve que tiran a estos chinos, a estos muchachos, los meten al horno. Imagino que él está ahí contento. Cuando él queda mirando el horno y dice: ¿no fueron 3 los hombres que estamos en el horno? Sí, su majestad. Hay 4 y están caminando libremente, y el cuarto es como si fuera un dios. Sáquenlos. Yo me imagino esa escena tuvo que ser, o sea, ni el final de Endgame tuvo que ser tan plot twist como esa escena. Hablé muy juvenil, qué pena. Pero yo creo que eso fue una locura para él. Y muchas veces esta historia es muy motivante. Saber que Dios está en el fuego y demás. Sin embargo, yo estaba estudiando esta historia. Y cuando yo estoy estudiando esta historia, digo, porque el Señor no los evitó el horno, si en últimas, en realidad no iban a estar en el horno porque no iban a adorar a otra persona que no fuera Yahweh. ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego pasaran por el fuego, pasaran por el horno del fuego? ¿Por qué? Resulta que Dios no evitó el horno de fuego, pero se metió en él. Y el asunto es que si Sadrach, Mesach y Abednego no pasan por el horno de fuego, no se les puede revelar a ellos. Si Sadrach, Mesach y Abednego no pasan por el horno, no pueden ver que su Dios es real y que los puede cuidar. Y hay cosas que vamos a ver de Dios solamente en el proceso. Porque Dios no se revela en la promesa, Dios se revela en el proceso. Dios no se reveló en la salvación, Dios se reveló en el proceso de hacernos salvos. Porque Dios no bajó desde el cielo y dijo: ya todos son salvos. No, se reveló a través del proceso de la cruz. Y por eso, cuando los discípulos están en la barca, después de predicar, se montan en la barca y hay una gran tormenta. Los discípulos se asustan y despiertan a Jesús, y Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? En ese proceso que estaba pasando el Señor con la gente, ahí se estaba revelando la salvación y quién era Dios. Y probablemente algunos estén en fuego del proceso y quizás piensen que Dios no está, pero la realidad es que puede estar más cerca de lo que creen. Porque Dios no apagó el fuego del horno. Dios se metió en el fuego con ellos. Y eso es lo bonito de Jesús. Que Jesús se mete al lodo cuando yo estoy sucio y me limpia. Lo bonito de Dios es que Dios no está lejos, sino que está cerca para ayudarme. Y Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre se mete al fuego con nosotros. Y muchas veces el Señor no evita el proceso porque hay algo en Él que solo conoceremos allí. Ahora, si miramos a Jesús, Jesús también tuvo un horno. ¿Cuál fue el horno de Jesús? La cruz. Jesús también tuvo el horno, su horno, y fue la cruz. Y recordemos muy bien que cuando Jesús sube a Getsemaní, le pide al Padre que si es posible que pase de él esta copa. Pero aún así Jesús va al Calvario. Dios no evitó la cruz,
pero el resultado de eso fue nuestra salvación. Sadrach, Mesach y Abednego no omitieron el horno, pero hoy sabemos que Dios está en el fuego con nosotros. Y no solo eso, sino que cuando ellos entran al fuego, atados y demás, y entra el Señor, Nabucodonosor ve que hay alguien con ellos. Y en ese momento se paran, lo sacan y ¿saben qué hace Nabucodonosor? Se arrepiente y se rinde ante el Señor. Porque el proceso de esa gente fue para la conversión de Nabucodonosor. Porque el proceso de la cruz del Señor fue para nuestra salvación. Y los procesos más duros traen las glorias más grandes. Y si Dios evitara todas tus pruebas, evitaría tu crecimiento. Por eso, por más que decir al Señor que nos libre de la prueba, nos va a evitar el crecimiento, nos va a impedir el crecimiento si no pasamos por la prueba. Y el asunto es que cuando a estas tres personas se les dice para que se arrodillen y adoren al rey, y ellos dicen que no y los meten al horno, la crisis revela realmente quiénes eran. Y la crisis revela quién eres. Mateo capítulo 7 verso 24 dice: cualquiera que escucha mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construye su casa sobre la lluvia. Cayó, las inundaciones llegaron y los vientos golpearon contra esa casa, pero no cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y la tormenta no destruyó la casa del hombre sabio, pero reveló sobre qué estaba fundamentada. Y lo único que puede mostrar sobre qué está fundamentada tu casa es la tormenta. La gente se dio cuenta que eso era una casa sólida. ¿Por qué? Por la tormenta. Y el fuego no es para destruirnos, el fuego no es para destruirte, es para mostrar lo que realmente hay en ti. Por eso muchos dicen que confían en Dios, pero cuando el horno llega, abandonan su fe. Porque ahí muestran si están sobre la roca o sobre la arena. Y pensando en este proceso y en todas estas cosas, yo pensaba en Dios y el proceso. Porque muchas veces predicamos a Dios y el proceso y demás, pero ¿cómo Dios está en el proceso? ¿Cómo sé que Dios está en el proceso? ¿Cómo confío que Dios está en mi proceso? Y ahí viene la pregunta mía de Dios y el proceso. Dice Salmos capítulo 34 verso 18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Y Dios se hace más real en los momentos de quebranto y tribulación. Podemos ver a Dios más en los momentos de dificultad que en los momentos de promesa. Podemos escuchar testimonios de que Dios me sanó, pero para eso tuvo que estar enfermo. Podemos escuchar testimonio que Dios me proveyó, pero para eso hubo necesidad. Porque Dios se revela más en el proceso que en la promesa. Moisés conoció a Dios en el desierto, no en el palacio de Egipto. José vio el plan de Dios en la cárcel, no en la casa de su padre. David fue formado en las cuevas mientras huía de Saúl, no en el palacio. Y hay cosas que no podemos conocer de Dios hasta que no pasemos por el proceso. ¿Cómo podemos saber que Dios está con nosotros si no pasamos por el fuego?
¿Cómo podemos saber que Dios es proveedor si no pasamos necesidad? ¿Cómo podemos saber que Dios es sanador si no nos enfermamos? ¿Cómo podemos saber si Dios es libertador si nunca estamos cautivos? La fidelidad de Dios no se revela en los tiempos buenos, sino en los tiempos difíciles. Y nosotros podemos ver la fidelidad de Dios no en la abundancia que tenemos, sino en las dificultades que pasamos. Por eso hay gente que no puede tener 2 millones de pesos porque se desbaratan. Hay gente que puede hacer un negocio de 15 millones de pesos y se pierden, porque no ven a Dios en la abundancia, pero cuando pasan necesidad, Dios mío bendito, ayúdame. Y el asunto es que si evitamos la tribulación, lo evitamos a Él, porque Dios está en la tribulación. Si evitamos el proceso, lo evitamos a Él, porque Dios está en el proceso. Ahora quiero que veamos esto. En Daniel 3, 20 y 21 dice: entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército, que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, y los que al horno ardiente. Así que los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. 25. Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Estos manes entraron atados. Cuando los tiraron al horno, los tiraron atados. Pero después de estar en el fuego, estaban desatados. Porque el fuego no los destruyó, el fuego los liberó. Y muchas veces Dios usa el fuego para romper lo que te ata. Y algunas pruebas no vienen para hacerte daño, sino para liberarte. Los de alrededor se quedarán aterrados y saltarán de un brinco como saltó Nabucodonosor, porque te verán en el fuego, pero sabrán que Dios está contigo, porque verán a otra persona al lado tuyo, y ese será el Señor. Por eso mi Dios es el Dios del fuego, porque es el Dios que se mete en el fuego. Mi Dios es el Dios del fuego. Cuando Pedro se comienza a hundir en la barca, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Con él. Jesús no estaba en la orilla gritándole a Pedro porque se hundió. Jesús estaba al lado de él, con él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí al lado. Y vuelve y lo levanta y lo ayuda a salir del agua. Por eso Santiago 1, 2 dice que nos alegremos en los momentos de prueba, porque ahí conoceremos al Señor. Pero a veces pasamos un momento de prueba y entramos en crisis de existencia, cuando en realidad deberíamos de alegrarnos, porque ahí conoceremos a Dios. Dios no está en la promesa, Dios está en el proceso. Dios no va a llegar en tu promesa, Dios va a llegar en tu proceso. Por la cruz, por el proceso de la cruz, nosotros somos salvos. Y a Dios le nació en el corazón una promesa en Génesis, y era salvarnos. Pero la promesa de palabra sola no servía, necesitaba que hubiese un proceso, y ese proceso se llamó el camino al Calvario. Porque en el proceso Dios está. Hoy podemos predicar que tenemos un Dios del fuego, porque vimos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego y Dios estaba allí. Hoy podemos decir que Dios y Jesús rescatan cuando nos estamos hundiendo, porque Pedro se estaba hundiendo y Jesús lo ayudó.
¿Por qué tú confías en Dios? ¿Cuál es la razón de tu confianza en el Señor? ¿Cuál es la razón de tu confianza en el Señor? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué confías en Jesús? Emma, para ti, ¿quién es el Señor? El que me da paz, ¿Por qué? porque no puede entender que en medio del problema puedo estar tranquilo. Exacto. Carlos, para ti, ¿quién es el Señor? Mi proveedor, ¿Por qué? porque en tiempos de angustia Él siempre respalda. Exacto. ¿Cómo yo puedo decir quién es Dios para mí si no paso por la dificultad? ¿Cómo yo puedo decir que Jesús me limpia cuando estoy enlodado? Porque estando enlodado, Él me limpió. ¿Cómo puedo decir que Dios me liberó? Porque estando atado, Él me liberó. Es que eso hace la prueba. Afirma mi fe. Y en la Biblia la promesa más segura es que tendremos dificultades. Aproximadamente hay 45 historias en la Biblia que hablan del ser humano y sus dificultades. Y aproximadamente hay 365 veces, dependiendo de la versión, pero 365 veces donde Dios dice: yo estoy contigo, no temas. Ese es el Señor. ¿El Señor nos va a evitar el fuego? No. Pero el Señor va a estar con nosotros en el fuego. Porque la promesa de Dios no fue quitarnos los procesos. La promesa del Señor fue estar en el proceso. Ese es el Señor. Ese es mi Dios del fuego. Y es mi Dios del fuego porque en medio de todo el fuego, de todo, estaba 7 veces más calientes. Él baja y se sienta con ellos y no deja que nada les pase. Controla el fuego. Es el Dios de la tormenta, porque cuando estaba en truenos y en tempestad del mar, solamente habló y el mar se cayó y las olas, el viento se cayó y las olas se calmaron. Es Jehová Roí, es el Dios que me ve. Porque cuando pienso que no hay salida y solo pienso en algo, el Señor ya me está respondiendo. Por eso también es Jehová Shammah, que significa el Dios que está ahí. Así que tengo al Jehová Jireh, que me provee, a Jehová Shalom, que es el que me da paz. Pero tengo a Jehová Shammah, que está conmigo en mi problema, que está conmigo en mi dificultad. Tengo un Dios al cual clamar, porque pasó el proceso del Calvario y ganó y venció a la muerte. Y por eso hoy Él está conmigo en el proceso. Ese es mi Señor.